una y otra vez, Sí. incluso con investigaciones, ¿verdad? Mm, Entonces, hoy vamos a profundizar en por qué las investigaciones de accidentes, bueno, a veces no llegan a la raíz del problema. Interesante, ¿verdad? Y para ayudarnos a comprender esto, vamos a analizar este artículo de LinkedIn. ¿Está bien? Se llama Investigaciones de accidentes. ¿Por qué nunca llegamos al fondo del problema? Me gusta este título. ¿Verdad? Lo escribió el experto en seguridad Charlie Wickstrom Bronksher. Increíble. Y creo que esta inmersión es realmente para aquellos oyentes que quieren ir más allá de las explicaciones típicas como error humano, ¿sabes? Absolutamente. Quieren comprender cómo la cultura organizacional y los factores humanos juegan un papel. Sí, Es cierto. totalmente. El artículo profundiza en cómo estos factores a menudo son la causa real. Está bien. Entonces, comencemos a desentrañar esto un poco. Claro. El artículo menciona, ya sabes, esa tendencia a culpar al error humano, Sí. sin profundizar realmente en causas más sistémicas. Ajá. ¿Puedes desglosar eso un poco más? Bueno, imagina que hay un restaurante que te encanta, pero la calidad de la comida ha bajado. Bien. Y tus amigos dicen, oh, el chef debe haber tenido un mal día. Correcto. Pero, ¿y si el problema es más profundo? Sí. ¿Qué pasa si los ingredientes son de mala calidad o hay problemas de gestión, por ejemplo? Sí, tiene sentido. Es como buscar un chivo expiatorio en lugar de mirar el panorama general. Exactamente. Y Charlie Wickstrom Bronksher en el artículo usa el ejemplo del desastre de Deepwater Horizon. Oh, sí. Inicialmente culparon a los operadores, Correcto. pero investigaciones posteriores revelaron que las presiones corporativas para reducir costos y acelerar la producción en realidad jugaron un papel importante. Recuerdo ese caso. Recuerdo haber seguido ese caso. Sí, fue horrible. Fue devastador. Ya. Sí. Entonces, ¿puedes contarme un poco más sobre, ya sabes, las presiones que enfrentaban estos trabajadores? Bueno, se descubrió que la empresa ignoró las señales de advertencia anterior y hicieron recortes en áreas clave para la seguridad, como el mantenimiento. Vaya. Entonces, ya sabes, imagina la presión de tener que completar un proyecto a tiempo a pesar de saber que existen riesgos. Eso es horrible. Es casi como si hubieran creado un ambiente donde, ya sabes, un accidente era casi inevitable. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto muy importante, que es la renuencia de muchas organizaciones a examinar sus propios procesos y estructuras después de un accidente. Entonces, ¿por qué crees que existe esa resistencia? Mm. Quiero decir, ¿es simplemente el costo o hay algo más? Bueno, el costo es definitivamente un factor, Sí. pero también hay una renuencia a admitir fallas en el liderazgo o a cuestionar la cultura de la empresa. Sí. Ya sabes, a nadie le gusta admitir que su receta está fallando. Tiene sentido. Pero si no nos fijamos en esas causas profundas, ¿cómo se pueden prevenir futuros accidentes? Buena pregunta. Y aquí es donde entra en juego la herramienta que propone Charlie Wickstrom Broncher. ¿De acuerdo? Y es un checklist de autoevaluación. Oh, me gusta. ¿Verdad? Para que las organizaciones evalúen sus propias prácticas de investigación de accidentes. Me encanta, sí. Podemos repasarlo. Por supuesto. Entonces, la primera pregunta es bastante sencilla. ¿Con qué frecuencia se culpa al error humano? Esa es una buena pregunta de inicio, ¿verdad? Ya. Si realmente te hace Se pensar. hace pensar. Sí. Y luego profundiza. ¿Existe resistencia a cuestionar la estructura organizacional? Esa es una buena pregunta porque me hace pensar en, ya sabes, la presión que algunos empleados podrían sentir para no mover el barco, ¿verdad? Exactamente. Incluso cuando ven problemas. Sí. Wow. Y luego hay otra pregunta importante. ¿Los líderes fomentan una cultura de seguridad o simplemente priorizan la productividad por encima de todo? Es decir, se preocupan más por cumplir con los plazos que por la seguridad de los trabajadores. Exactamente. Eso es poderoso. Y el checklist no se detiene ahí. Está bien. También nos hace preguntarnos si estamos utilizando metodologías limitadas para las investigaciones. ¿Qué quieres decir con metodologías limitadas? Bueno, a veces las investigaciones se enfocan solo en fallas técnicas Ajá. o errores individuales, Ya veo. utilizando métodos como el análisis de causa-raíz o el árbol de fallos. Está bien. Entonces, piénsalo de esta manera. Imagina que solo te enfocas en los ingredientes de un pastel que no salió bien, ¿De acuerdo? pero ignoras la temperatura del horno o el tiempo de cocción. Entiendo. Podrías perderte factores cruciales. Correcto, sí. Tienes que mirar todo, no solo un par de cosas. Exactamente. Y por último, el checklist nos lleva a esta pregunta realmente crucial. ¿Aprende realmente la organización de sus incidentes? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Me ves? Porque ¿de qué sirve investigar si no aprendemos de ello? Exactamente. Ya. Tienes que convertir cada investigación en una oportunidad para mejorar. Sí.
Y hablando de aprender de los errores, el checklist también menciona la importancia de la autonomía en las investigaciones de... Oh, autonomía. ¿Te refieres a que los investigadores necesitan tener la libertad de hacer su trabajo sin interferencias? Exactamente. Deben poder señalar problemas sin temor a represalias, Ya veo. incluso si esos problemas involucran cuestionar a la propia organización. Claro, porque si tienen miedo a decir la verdad, entonces la investigación no será realmente efectiva. Exactamente. Ya. Es como si fueras un detective investigando un crimen, pero no pudieras interrogar a ciertos sospechosos porque son intocables. Nunca llegarías al fondo del asunto. Entonces, para una investigación efectiva, necesitamos buenas metodologías Yeah, e investigadores con autonomía. correcto. Pero hay un tercer elemento crucial. Está bien. Y esa es la voluntad de la organización de aprender realmente de sus errores. Porque, ya sabes, de nada sirve una investigación impecable si luego no se toman medidas para evitar que la historia se repita. Es como leer un libro de cocina, marcar todas las recetas que te gustan Ajá. y nunca cocinarlas. Me gusta esa Ya. analogía. Ya. Y volviendo al ejemplo de Deepwater Horizon, ¿recuerdas que mencionamos cómo la empresa priorizó la velocidad y la reducción de costos sobre la seguridad? Sí. Mencionaste que ignoraron algunas señales de advertencia y que había recortes en el mantenimiento. Exactamente. Entonces se descubrió que presionaron a los trabajadores para que terminaran el pozo lo antes posible, Wow. incluso cuando había indicios de problemas. Está bien. Ya sabes, había una cultura de hacer el trabajo sin importar qué, y eso crea un ambiente muy peligroso. Es horrible pensar en la presión que esos trabajadores debieron sentir. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más se descubrió en la investigación? Bueno, también se descubrió que la empresa utilizó materiales de menor calidad para ahorrar dinero, Oh, no. a pesar de que esos materiales eran más propensos a fallar bajo presión. Es increíble cómo, ya sabes, una serie de malas decisiones pueden llevar a un desastre de esa magnitud. Y lo triste es que muchas de estas decisiones se toman en nombre de la eficiencia o la productividad. Sí. Ya sabes, como si se hubieran olvidado de que la seguridad es fundamental. Para que cualquier negocio funcione correctamente. Absolutamente. Y este caso realmente muestra cuán importante es tener una cultura de seguridad sólida, ¿verdad? Absolutamente. Donde haya transparencia, comunicación abierta y un enfoque en la prevención. Sí. Y donde los líderes realmente dan el ejemplo Ujú. y priorizan la seguridad por encima de todo. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al checklist de Charlie Wickstrom Brochure, Claro. me gustaría profundizar en algunas de las preguntas. Está bien. Ya sabes, como la que pregunta sobre la resistencia, cuestionar la estructura organizacional. ¿Cómo podemos detectar esa resistencia en una empresa? Bueno, hay varias señales de advertencia. Está bien. Por ejemplo, si las personas que señalan problemas son ignoradas, silenciadas o incluso castigadas, Oh, vaya. o si los riesgos se minimizan constantemente Correcto. y la gente evita hablar de problemas de seguridad. Sí, tiene sentido. Otra señal es la falta de transparencia Mm. en las investigaciones de accidentes. Ya sabes, si los informes son superficiales, Correcto. si no analizan a fondo las causas, Ajá. o si se oculta información, Ya ves. entonces es probable que haya resistencia a cuestionar la estructura. Y hablando de un análisis a fondo, el checklist también menciona metodologías limitadas. ¿Sí? ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? Claro, a veces las empresas utilizan métodos de investigación que son demasiado simplistas Está bien. y no capturan realmente la complejidad de los accidentes. Ya veo. Por ejemplo, el análisis de causa raíz, Ajá. si se aplica de manera superficial, ¿Sí? puede llevar a identificar una sola causa, Ya veo. cuando en realidad el accidente fue el resultado de una cadena de eventos y factores. Correcto. Es como intentar explicar una sinfonía analizando solo una nota, Me encanta esa comparación. ¿verdad? Necesitas entender la melodía completa, la interacción de los instrumentos, el ritmo. Sí, bueno. Todo. Entonces, ¿qué tipo de metodologías son más efectivas para investigar accidentes complejos? Bueno, hay varios enfoques que son más holísticos. Está bien. Por ejemplo, el modelo de queso suizo de James Reason Nunca he oído hablar de eso. propone que los accidentes ocurren cuando se alinean una serie de agujeros en las defensas del sistema. ¿Puedes darme un ejemplo? Claro. Imagina que en una planta química hay una válvula que no funciona correctamente. Está bien. Ese sería un agujero en el sistema. Ya veo. Pero si además el operador está distraído por un problema personal y no se da cuenta del fallo, Ajá, ahí tendríamos otro agujero. correcto. Y si, por último, el sistema de alarma no funciona correctamente, Oh, vaya. tenemos un tercer agujero que se alinea con los anteriores
y permite que ocurra el accidente. Esa es una forma muy visual de entender cómo diferentes factores pueden combinarse Exactamente. para causar un accidente. Y este tipo de modelos nos ayudan a comprender que no basta con identificar una sola causa, sino que debemos analizar todos los elementos que contribuyeron al fallo del sistema. Y hablando de sistemas, el checklist también nos invita a reflexionar sobre la cultura de seguridad de la empresa. ¿Qué podemos hacer para crear una cultura que realmente valore la seguridad? Es una gran pregunta, ¿verdad? Es un tema complejo, pero fundamental. ¿Por dónde empezamos? Bueno, una cultura de seguridad sólida realmente comienza con el liderazgo. De acuerdo. Ya sabes, los líderes deben predicar con el ejemplo, demostrando que la seguridad es una prioridad innegociable. Entonces, no solo hablar de ello, Sí, sino realmente actuar en consecuencia. exactamente. Ya. Y eso significa invertir en sistemas de seguridad, proporcionar una capacitación adecuada a los trabajadores. Y lo más importante, escuchar sus preocupaciones y sugerencias. Sí, sí, es tan importante crear un ambiente donde, ya sabes, los trabajadores se sientan cómodos reportando incidentes Sí. y haciendo preguntas sin temor a represalias. Totalmente de acuerdo. La comunicación abierta es clave. Y no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, Correcto. ¿verdad? Los líderes deben estar dispuestos a aprender de los trabajadores que están en la primera línea y que realmente conocen los riesgos de primera mano. Y la información tiene que fluir en ambos sentidos, Sí, ¿verdad? No solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. exactamente. Es fundamental que los trabajadores se sientan parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean realmente valoradas. Entonces, para una cultura de seguridad sólida, necesitamos líderes comprometidos, comunicación abierta y participación activa de todos, ya sabes, todos en la organización. Así es. No olvidemos la importancia de aprender de los errores. Correcto. Ya sabes, cada incidente, por pequeño que sea, es una oportunidad para mejorar. Y eso nos lleva de vuelta al checklist de Charlie Wickstrom Bronsher. Sí, ¿Recuerdas esa última pregunta? ¿Aprende realmente la organización de sus incidentes? sí. Esa pregunta realmente nos hace pensar en si las investigaciones de accidentes se utilizan como una herramienta de aprendizaje o simplemente como un trámite burocrático. Correcto. En una organización que realmente aprende de sus errores, las investigaciones no se tratan de encontrar culpables. Se trata de comprender las causas y encontrar soluciones para evitar que vuelva a suceder. Exactamente. Y eso significa compartir las lecciones aprendidas con toda la organización, ¿De acuerdo? implementando cambios en los procedimientos, la capacitación o los sistemas de seguridad. Convertir cada incidente en una oportunidad para mejorar Sí. y construir una organización más segura. Exactamente. Y creo que este es un gran lugar para, ya sabes, para que todos reflexionemos sobre nuestras propias prácticas. Ya sabes, observar, cuestionar y promover una cultura de seguridad. Absolutamente. Bueno, esto ha sido increíblemente perspicaz. Muchas gracias por desglosarlo todo para nosotros. Gracias por invitarme. Y a todos nuestros oyentes, si disfrutaron de esta inmersión en las investigaciones de accidentes, asegúrense de hacérnoslo saber. Sí. Recuerden, la seguridad es responsabilidad de todos.